atrevido. Entonces, los florales de Bach son esencias compuestas por diluciones de flores, algunos minerales, y en uno solo está compuesto por una fuente de manantial de agua pura, de las pocas que existen ya en el planeta. Se cuida muchísimo. Una de las ideas que más afectan a sentirnos abrumados, estresados, agotados, es que si yo no hago más, no soy suficiente. Terapeutas de florales de Bach, como es mi caso, hacer una consulta, y en esta consulta pues las personas cuentan un poquito de su vida, cuáles son las cosas que más les afectan, cómo es un poquito de su personalidad, y basado en eso y con el conocimiento que nosotros hemos adquirido, pues nosotros hacemos la sugerencia de cuáles florales son los ideales. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. ¿Te has sentido abrumado alguna vez? Me imagino que sí, a mí me ha pasado. Y esto puede ser algo que suceda eventualmente, algo que pueda estar también presente en nuestra vida. Hoy en Sincronexión vamos a estar hablando sobre este tema, sobre algunas emociones que regularmente vienen y van en nuestra vida o que se quedan estancadas o se vuelven crónicas y cómo poder gestionarlas. Y sobre todo vamos a conocer una de las herramientas que a mí me encanta utilizar, que son los florales de Bach. Cómo poder llegar a la autocompasión por medio de esta herramienta que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y a poder reconectarnos nuevamente con nuestra mente, cuerpo y espíritu para lograr el bienestar que tanto anhelamos. Hoy en este episodio, pues la invitada seré yo. Hoy estaré compartiendo con ustedes este tema. Para quienes aún no me conocen, yo soy Rosana de León, aparte de que me han visto por ahí en algunos videos en el Instagram de Total Health, también tal vez en los eventos presencialmente o hablándoles sobre las actividades que tenemos en nuestra comunidad Total Health. Yo también soy terapeuta emocional y tengo una experiencia con diferentes herramientas para la gestión emocional, enfocándome en cómo potenciar ese brillo que tenemos nosotros adentro, pero que a veces se nos va opacando porque no nos tomamos el tiempo para poder explorarnos, autoconocernos y llegar a saber dónde están esas raíces donde emergen estas emociones que cuando se quedan por mucho tiempo van teniendo ciertas repercusiones, no solo en nuestra salud, sino también en nuestras relaciones interpersonales, también en las cosas que nosotros repetimos día a día. A veces nos estancamos en ciertas circunstancias donde repetimos cíclicamente algo, y pues de esto vamos a estar hablando hoy, sobre cómo no sentirnos abrumados, y si llega ese momento de sentirnos abrumados, cómo poder salir de él. ¿De dónde viene el sentirnos abrumados? ¿De dónde puede ser de que las emociones se queden allí atrapadas y poderlas pasar? Entonces, hoy vamos a comenzar a explorar un poco el tema de por qué nos sentimos abrumados. Nos vamos a enfocar en 4 o 5 florales de Bach. Ya les explicaré de qué se tratan los florales para quienes no los conozcan y podamos entender cómo nos ayudan y cómo podemos pasar esos momentos donde nos sentimos de verdad que ya la cabeza ya no nos da más. Para iniciar con este tema, yo creo que es importante que podamos colocar cuáles son esas situaciones que hacen que nos sintamos abrumados. Y una de ellas es el que a veces somos un poquito perfeccionistas o somos un poquito exigentes con nosotros mismos, el que nos cargamos de muchas actividades diarias. No me dejarán mentir, pero yo la verdad es que con muchas personas que platico día a día, todos tenemos el común denominador de que ya no hay tiempo, la agenda está súper apretada, ya no cabe ni un alfilercito más para poder hacer algo, y especialmente que no hacemos algo por nosotros. Entonces, el sentirnos abrumados viene, por un lado,
de esta sensación de ser muy exigente con nosotros mismos, de ser perfeccionistas, de querer que todo nos salga súper bien. Pero para entender qué hay atrás del perfeccionismo, creo que nos vamos a tener que ir un poquito a explorar qué puede estar pasando. Como les comentaba, dentro de mi experiencia como terapeuta emocional, he trabajado con el método de la bioneuroemoción, que es una metodología que explora nuestros pensamientos, explora cómo esos pensamientos se transforman en acciones y cómo esas acciones se transforman en algún síntoma en nuestro cuerpo y cómo también esto puede repercutir en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, sí tenemos esta tendencia de que todo nos gusta, que esté nítido y que, por supuesto, esta es una virtud de alguna manera, solo que hay que equilibrarla como todo en la vida. Cuando es excesivo, ¿verdad? Todos los excesos sabemos que son malos. Cuando es excesivo, pues se convierte en algo que nos va a cansar, que nos va a atrapar y que va a hacer que nos sintamos pues agotados emocionalmente. Hoy queremos conocer cómo salir de ese agotamiento que se va dando, cómo salir también de la culpa, porque muchas veces están relacionadas estas sensaciones, ¿verdad? El sentirnos que tenemos que lograr algo sí o sí en un tiempo determinado, aunque aquí también pues ahorita me viene una información sobre el tema también del tiempo, pero hablando específicamente de cuando nos gusta que las cosas estén muy bien, que no solo hablamos del tema de la limpieza, de que la casa esté perfecta, que todo esté limpio, que nuestro trabajo de la universidad esté nítida, que no se le pase un punto, una coma, o que el reporte que vayamos a presentar en nuestro trabajo pues no tenga ningún error, o que cuando nosotros hablamos con alguien no cometamos ningún error al hablar, cuando estamos con ese látigo de alguna manera atrás de nosotros y que lastimosamente nosotros mismos no lo colocamos, tenemos que ponerle ojo porque esto está haciendo que nosotros nos sintamos muy cansados. El estar todo el día prácticamente con un jefe invisible que está a la par mío exigiendo como que ahí sí que literalmente tuviera ese látigo de decir, no, lo estás haciendo mal, lo deberías de hacer mejor, te tienes que esforzar más, tienes que lograr llegar hasta cierto punto, tienes que ser mejor que ciertas personas, pues no nos va a hacer bien. ¿Y qué hay atrás de esta parte de la perfección? Que es sobre todo lo importante de ver. Claro que cuando estamos en este punto, pues se despiertan muchas emociones, ¿verdad? El estar tratando de lograr ese listado de 1000 pendientes que tenemos al día y tal vez solo logramos hacer 3 y ya con eso pues viene todo este cúmulo de pensamientos donde dicen no lo lograste, estás haciendo mal, no eres bueno, no eres buena, no eres bueno para nada. Entonces se convierte en algo que nos drena la energía. Cuando estamos en este estado, hablando desde el punto de vista de la bioneuroemoción, vemos que se desencadenan muchas emociones, pero atrás hay una emoción. Todo lo que nosotros hacemos en la vida siempre está colmado de una emoción. Si estamos, por ejemplo, en el parque haciendo ejercicio o estamos tal vez jugando con nuestros hijos, ese momento está lleno de una emoción. Posiblemente, y espero que así sea, que estamos muy felices, estamos relajados, estamos en un momento de tranquilidad y eso va a hacer que nuestra biología tenga ciertas sensaciones, como por ejemplo que el cuello que siempre tengo tenso se ponga suavecito. O si tengo un dolor en el estómago, pues ese dolor se desapareció. Pero cuando estamos bajo ese impulso de la perfección, cuando estamos cargados en ese momento que estamos diciendo no lo hiciste bien, no logré este listado de pendientes, estamos llenándonos pues posiblemente de ansiedad, posiblemente podamos tener enojo porque no lo logramos, enojo con nosotros mismos, pero ¿qué hay atrás? Esto es lo que nosotros podemos demostrar
Es lo que la gente que está a nuestro alrededor puede notar. Quizás alguien nos puede notar un poquito cansados por esto. Atrás del perfeccionismo siempre hay un miedo, siempre va a haber miedo, que el miedo es una de las emociones más básicas que tenemos como seres humanos. Tenemos un miedo al fallo, un miedo al qué dirán, un miedo al no lograr ciertas expectativas, quizás ni siquiera es para alguien más, sino es hacia mí misma, hacia mí mismo. Y entonces yo ya me defraudo y entonces siento que soy lo peor. Pero ese miedo, de alguna manera, o más bien el ser muy perfeccionista, el querer que todo sea muy bueno, está demostrando que hay una gran inseguridad de nosotros mismos. Puede ser porque me cargué demasiado, ya veremos por ahí cómo nos ayudan los florales para esto, me cargué demasiado, o porque simplemente dentro de mis programaciones yo he tenido la idea de que no sirvo, de que no soy buena. Entonces existe esta inseguridad que es parte posiblemente de mi personalidad y hace que este mecanismo de defensa, que es el perfeccionismo, que haga que yo sepa exactamente, en este caso, por ejemplo, cuando yo vengo acá y hago una entrevista o una conversación con alguien, que yo tenga mi listado de preguntas, de alguna manera, si yo no lograra decir todas esas preguntas, me crearía una inseguridad. Si yo estuviera bajo esa sombra de la perfección. Yo sé que tengo una guía y sé que me puedo confundir y sé que lo puedo olvidar y posiblemente no sea necesario. Pero cuando hay una persona que específicamente, si no dijo una palabra tal cual como la tenía escrita yo en mi guión, esto le afecta y esto de verdad la mueve y la hace sentir la peor persona, es porque tenemos esta situación donde estamos siendo, por un lado, autoexigentes con nosotros mismos. Estamos teniendo una falta de confianza, pues viene de la autoestima que nosotros podemos estar cultivando diariamente y entonces tenemos que hacer algo para transformar. Hay muchas formas y muchas metodologías para transformarlo y hay mucha información relevante en este aspecto, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo un floral nos puede ayudar a mejorar. Yo estoy segura que muchas veces tal vez han visto este frasquito. Este frasquito es el Rescue Remedy, que es uno de los florales, digamos, o una de las esencias compuestas, porque está compuesto por varios florales que nos ayudan para situaciones de emergencia. Ya lo vamos a hablar en un momento, pero para que tengamos la idea de que hacia eso vamos. Luego, el tema de que nos hemos cargado con tanto, pues viene desde quizás más o menos los 80s, que fue como uno de los últimos cambios, porque pues obviamente en la vida todo el tiempo estamos cambiando, han habido avances desde la prehistoria hasta este momento, pero a partir de los años 80 quizás se empezó a tener mucha más información, pues ya muchas personas tuvieron la accesibilidad de tener un televisor, algunas personas quizás una computadora. Empezó a verse el tema del internet, aunque pues esto era todavía un poquito más restringido para solo empresas. Y a finales ya de los 90s, a mediados de los 90s, pues ya era como algo más que todo lo podíamos tener. Era más accesible para todos. Entonces, según la Universidad de York y el Trinity Western University, dice que el perfeccionismo se incrementó en los jóvenes y en los adultos a partir de esta época, afectando negativamente a nuestra salud mental y emocional. Y de alguna manera lo podemos colocar en las palabras clásicas que muchos conocemos: se incrementó el estrés. ¿A qué se debió esto? A que si nosotros teníamos una vida quizás bastante sencilla, hablando de nuestros antepasados, lo hablábamos por aquí en un podcast con la doctora Maritza Luz. Las personas antes pues no tenían una televisión, se iban a acostar más temprano, hacían ciertas actividades de trabajo o de casa y cuidaban a los hijos o salían. Era una vida bastante sencilla. A partir de que todo cambia con la tecnología,
pues tenemos más acceso a información, queremos ver más de esta información, llega la televisión, queremos ver los programas de la televisión, estar allí pues entreteniéndonos o informándonos. Esto quizás puede ser que nos llegue información que nos puede perturbar y empiecen a generarse ciertas emociones. Y pues obviamente conforme nos vamos acercando a nuestros días, pues el acceso al internet, las redes y el cúmulo de información que tenemos es excesivo, donde nos podamos sentir sumamente abrumados y estresados porque no logramos hacer ciertas cosas. Una de las ideas que más afectan al sentirnos abrumados, estresados, agotados, es que si yo no hago más, no soy suficiente. Y aquí viene un poco el tema también de el ser suficiente y el merecer, porque siento que puedo merecer tener ciertos éxitos, ciertas cosas, ciertos recursos si yo logro algo, pero si no lo logro, pues definitivamente no soy merecedora. Viene también un tema, por ejemplo, de la culpabilidad. Hablaba al inicio que el tema de la culpabilidad es algo que también nos produce estrés, porque si yo no soy suficiente, me crea culpa porque no soy una persona que está llenando las expectativas. Para adentrarnos un poquito más en el tema de qué son los florales de Bach. Los florales de Bach fueron creados por el doctor Edward Bach, que por cierto aquí voy a hacer una aclaración y voy a hacer un paréntesis, que mucha gente dice los florales de Bach. Y a mí me gusta decirlo Bach, como lo dice mi maestra y mentora en el tema de la terapia de florales de Bach, María Elena. Ella es una venezolana que aparte de, tuve la oportunidad de formarme con ella, que es una de las guardianas de los florales de Bach para Latinoamérica y para el habla hispana. Ella nos enseñó que se dice Bach y decía así, con che de chicharrón. Entonces, los florales de Bach son esencias compuestas por diluciones de flores, algunos minerales, y en uno solo está compuesto por una fuente de manantial de agua pura, de las pocas que existen ya en el planeta. Se cuida muchísimo por esto mismo de que se componen, no solamente es una composición que yo hago en mi casa, que voy a hervir la florecita de manzanilla y con eso pues yo compongo los florales. No, son composiciones como lo ven, como estos frascos que vienen desde Inglaterra, y pues acá está la esencia pura para hacer una composición. Los florales, como les decía, los creó el doctor Edward Bach y son 38 florales donde están de alguna manera condensadas allí todas las emociones, sentimientos que los seres humanos tenemos. Él hizo, bueno, de hecho, uno de los datos pues importantes a resaltar es de que en los años 30, más o menos, entre los 20 y 30, él empezó a trabajar con esta metodología, basándose definitivamente, él era infectólogo, él era médico, hizo investigaciones, también le gustó mucho el tema de la homeopatía. A él le detectaron, para hacer un breve resumen de su historia, a él le detectaron cáncer, tenía un tumor y a pesar de que le dieron tan solo creo que unos meses de pronóstico de vida, él vivió aproximadamente, si no estoy mal, más de 5 años, no, como 9 años más mientras duró esta investigación sobre los florales. Aquí siempre viene una de las preguntas que cuando a veces conversamos o hablamos del tema de la comida con mi familia, específicamente con mi esposo Fernando, y él me dice, ¿cómo a alguien se le ocurrió que si poniéndole X ingrediente a la comida, esto sabe más rico? Porque, por ejemplo, a veces probamos algo que uno dice, ¿cómo en este platillo que es dulce, si le ponemos picante, esto va a salir mucho mejor? Pues definitivamente esto viene de los ancestros, ¿verdad? De muchos años anteriores donde fue un poquito de el probar, experimentar, ver que esto no funciona y lo desechamos, pero también desde mi punto de vista viene la perspectiva que hay muchas personas que tienen esta habilidad de tener esa conexión con la información que viene desde mucho más allá. Para quienes creemos en la parte divina, en la parte de Dios, pues yo creo de que hay personas que reciben mucha información acerca
de que esto está bien o está mal y con esto nos podemos curar y con esto no. Hablábamos también con el tema de, por ejemplo, cómo sabían de que una hoja de pericón nos iba a aliviar el estómago, ¿verdad? Entonces yo creo firmemente en que estas personas que tuvieron estas habilidades de conectarse con la naturaleza, de recibir información de alguna manera, no necesariamente porque se colocaban sentados a meditar, sino porque recibían esta información, ellos lo plasmaban y pues de alguna manera así nos han ayudado a lo largo de la vida a sobrevivir y a tener estas herramientas que prácticamente nos vienen de Dios. Bueno, haciendo este paréntesis, Edward Bach fue una de estas personas, desde mi punto de vista, que recibió toda esta información. Él observaba, él estudiando la homeopatía, y pues para quienes no saben cómo funciona la homeopatía, funciona por similitudes, es decir, que es como una mini vacuna, así como trabajan las vacunas a nivel medicina tradicional, que regularmente lo que hacen es que nos inyectan un poquito de esa enfermedad para que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Pues de la misma forma funciona la homeopatía. De alguna manera, eso que nos está causando quizás ese síntoma, esa enfermedad, esa dolencia, pues tomamos un poquito de esas composiciones que también vienen de la naturaleza muchas veces y entonces tienen esa similitud y lo que hacen es que de alguna manera nuestro cuerpo se regenera porque está teniendo un impacto bajo lo mismo que nosotros estamos produciendo a nivel químico, emocional, mental. Entonces, basándose en esto y pues con los conocimientos también que tenía él ya de la medicina tradicional, él empezó a adentrarse en la naturaleza, a buscarse un poco como su propia sanación. Y entonces él veía cada flor, cada planta y pues la estudiaba, veía cómo era su composición pues física de alguna forma, veía cómo crecía, que incluso era parte de, y así fue formando las primeras florales donde empezaba a buscar la estabilidad a nivel emocional. De hecho, que una de las premisas más importantes del Dr. Bach, y por qué fue que él empezó todo este tema, porque de hecho también fue uno de los precursores de la medicina cuerpo, mente, espíritu. Él tuvo muchas investigaciones, la verdad es que los invito a leer. Hay muchos libros que podemos encontrar en el internet sobre él. Y él fue uno de los primeros también que hablaba sobre el tema de la microbiota. Él hablaba sobre lo importante que era comer sano, saludable, tener un balance y que todo venía también desde el intestino. Entonces, él viendo esto, investigando, observando, llevándolo al laboratorio, él probó de primera mano cada floral para poder asegurarse que esto, pues, de alguna manera ayudara. Las 38 flores a mí me causa gracia porque es una de las cosas que sucede mucho en consulta, es que las personas quisieran tener las 38 flores en un solo frasco porque dicen, no, es que yo las necesito todas. Y prácticamente, pues, sí, porque todos en algún momento de nuestra vida, pues, se nos eleva un poquito más este sentimiento, esta emoción, de pronto baja, necesito equilibrarlo, esto se exacerbó. Y entonces sí necesitamos las 38, pero no definitivamente que en una sola toma, en una sola dosis, en un frasquito, pues no los vamos a colocar. Entonces él empezó a observar esto, vio lo más lindo y una de las cosas que a mí me encantan es que desde la bioneuroemoción nosotros vemos siempre la simbología, que las palabras que decimos, cómo nos comportamos, frases importantes, acciones, nombres incluso a veces que nosotros colocamos a nuestros hijos o apodos que nosotros tenemos, nos van dando información de todo eso que está inconsciente, que lo tenemos guardado pero que está ahí vivo, que está quizás de hace muchas generaciones. Y la simbología que tiene cada flor, que están compuestas en estas 38 flores, son muy lindas. Por ejemplo, hay un floral, antes de empezar a hablar un poquito ya específicamente de estas flores, que es específicamente para las personas que de personalidad son muy impacientes, que todo lo hacen muy rápido, que se desesperan con personas que son muy lentas, que a veces, por ejemplo, se desesperan porque alguien que trabaja conmigo no lo hace al mismo ritmo y mejor prefiero yo quitarle las cosas y entonces hacerlo yo porque la otra persona no está a mi ritmo. Y eso definitivamente, el mantenerse así rápido, toda la carrera, hablar rápido, incluso
hace que también nos cansemos y nos desequilibremos. Y entonces él encontró una flor que pues crece muy rápido. Esa es como una de las cosas más interesantes. Crece demasiado rápido y además como que la forma en que crece, digamos que a la hora de repartir sus semillas también lo hace de esta misma manera y se va separando de todas las demás. Entonces, si vemos desde el sentido de cómo encontró él que esta flor específicamente le iba a ayudar a una persona impaciente, pues ya vemos casi que las mismas características en la flor. Y aunque nosotros no creamos, las flores también tienen ciertos sentimientos. Y entonces esto, al tener esa similitud, al encontrar esa similitud entre la parte física de la flor y tomarnos este floral, hace que las personas impacientes puedan encontrar un poquito más de bajarle el ritmo, que sean un poquito más compasivas quizás con las demás personas y que no tampoco vengan y les exijan a los demás, sino que puedan manejar mejor sus tiempos y sobre todo que puedan relajarse. Esos son como los beneficios de. Y así fue encontrando las 38 flores. Claro que no les voy a contar de todas porque si no se haría demasiado extenso este podcast. Pero es una de las cosas más lindas que a mí me gusta de cómo él encontró el que esto nos podía ayudar. Entonces se crearon estas 38 flores y a partir de ese tiempo, pues entonces las personas que nos gusta ayudar a otras personas lo vemos también como una herramienta que ayuda al equilibrio, sobre todo cuando las personas, las herramientas externas, como por ejemplo el decir, tómate 15 minutos al día para hacer este ejercicio, o haz ciertas acciones, o transforma un poco tus pensamientos, se les hace un poquito todavía más difícil. Creo que esta es una de las mejores herramientas y también creo que es no solamente para estas personas, sino creo que es para todo el mundo que nos puede ayudar a sentirnos con tranquilidad. Este que ya les comentaba por aquí anteriormente, el Rescue Remedy, que este es algo que nosotros lo podemos encontrar en venta libre en ciertas farmacias, en supermercados creo que no lo he visto, en algunas tiendas de medicina natural. Nos sirve, y este es un compuesto, como les decía, donde podemos utilizarlo cuando nos sentimos muy nerviosos porque quizás tal vez vamos a tener un viaje en avión y no nos gusta el viaje, o al manejar nos ponemos muy nerviosos con todo lo que hay en el entorno, o tal vez vamos a enfrentarnos hacia un examen. Es como para esos momentos de rescate, o tuve una situación de impacto donde quizás me dieron una noticia donde me hizo que me pusiera mal, temblorosa, nerviosa, y entonces el Rescue Remedy es uno de los florales compuestos. De allí, todos los demás, las 38 flores, la forma en que se trabaja es que pues las personas vienen a consulta, ya sea con psicólogos que se hayan certificado como practitioners de florales de Bach o terapeutas de florales de Bach, como es mi caso, a hacer una consulta. Y en esta consulta, pues las personas cuentan un poquito de su vida, cuáles son las cosas que más les afectan, cómo es un poquito de su personalidad. Y basado en eso y con el conocimiento que nosotros hemos adquirido, pues nosotros hacemos la sugerencia de cuáles florales son los ideales. En un floral podemos colocar hasta 7 flores y no necesariamente pues tiene que ser las 7, sino puede ser una sola para que esta flor le ayude a la persona a equilibrarse. Para quienes estén interesados, pues igual me pueden contactar para hacer una consulta y a poder hablarles un poquito más al respecto de cómo funciona, cómo se toma y de la manera en que yo trabajo, que puede ser igual en consulta presencial o online. Para seguir un poquito más con el tema y ya adentrándonos hacia qué florales nos ayudarían cuando nos sentimos abrumados, nos llega ese cansancio por la misma abrumación, nos sentimos culpables, sentimos que no podemos y podemos sentir quizás también no solamente en el tema emocional, sino también en el tema físico que nos pueda afectar. Vamos a hablar sobre cuáles son esos florales. Uno de ellos es el floral de pine o pino. A mí me gustan mucho, me los aprendí en inglés, entonces es de la forma en que regularmente los comparto. Este floral nos sirve para bajarle varias rayitas a la culpa por ser demasiado exigentes con nosotros mismos. A veces nos sentimos culpables porque no logramos
terminar nuestro listado de pendientes. Y entonces no solamente puede ser eso, no solamente estamos hablando en el tema del sentirnos abrumados o ser exigentes, sino también puede existir alguna otra situación en nuestra vida donde nos sentimos culpables, quizás porque no logramos hacer ciertas cosas en nuestra vida, porque no nos sentimos, en el caso de las mujeres, nos pasa mucho sentirnos malas mamás y nos sentimos culpables por eso, nos sentimos culpables porque no le dijimos a alguien muy especial que lo amábamos y nos sentimos re mal el resto de nuestra vida y quizás ya no tenemos la oportunidad de decirle a esa persona esto. Entonces, la culpabilidad puede venir de muchas cosas, de alguna acción que sí definitivamente nosotros nos dimos cuenta que quizás no era la ideal, pero a veces estamos igual. Vuelvo otra vez con el tema del látigo a castigarnos, nos autocastigamos. No somos compasivos con nosotros mismos, somos nuestros peores jueces. Y entonces estamos dándole a nuestra cantaleta mental ese diálogo interno donde nos estamos haciendo daño. Si nosotros tenemos esa tendencia, esta es una de las flores que nos van a ayudar, porque nos ayudan no solamente a equilibrarnos, sino también nos potencian esa parte positiva. Porque de alguna manera el hecho que exista la culpa nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a que no seamos malas personas, porque si no tuviéramos culpa, de cierta manera podríamos hacerle daño a alguien o a muchas. Entonces nos permite que tengamos hasta de cierta manera un límite de decir no puedo pasar y ser tan malo. Entonces nos sirve para esto. Pero cuando lo llevamos al extremo y estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, pues es importante equilibrarlo. Y entonces cuando tomamos el floral de pine, nos ayuda a liberar de alguna manera esa culpa, a sentirnos, dejamos de castigarnos, dejamos de estar con ese diálogo interno constante que nos hace daño y entonces nos empezamos a sentir mucho más tranquilos. Otro de los florales que nos van a ayudar cuando nos sentimos excesivamente autoexigentes, que somos muy duros con nosotros mismos, es rockwater. Rockwater es uno de los que no son florales, que es agua de roca, que es de un manantial, que proviene de un manantial. Y esto es específicamente para las personas que les cuesta de alguna manera parar por autoexigencia, que son muy duras, que se critican a sí mismos, que nada está bien para ellos, no solamente son autoexigentes con sí mismos, sino con las demás personas. Entonces, esto también cansa. Esto cansa porque obviamente lo estoy escuchando, lo estoy siempre, tal vez me pongo un poquito más arriba de los demás inconscientemente y esto hace que no esté bien. Entonces tenemos que equilibrarlo y este floral al tomarlo nos ayuda a que no seamos exigentes con nosotros mismos, que le bajemos un poquito, que sí, pues si nos gustan las cosas muy bien hechas, pues claro que no nos vamos a convertir en una persona. Hay algunos mitos, por ejemplo, que se hablan sobre el tema de los florales, donde las personas piensan de que si yo tomo el floral y me tomo el floral de rockwater y sé que pues de alguna manera el ser exigente conmigo misma me ayuda a ser mejor en mi profesión, en mi carrera, entonces pienso que si lo tomo me voy a convertir en todo lo contrario y entonces ya no lo voy a hacer. No pasa eso, nada más le bajamos, es nada más el equilibrio. Es que si estamos hasta arriba, esa autoexigencia empiece a bajar y entonces podamos concentrarnos en otras cosas, en cosas más importantes que nos ayuden a así sentirnos que somos valiosos, pero no porque hacemos demasiado, sino porque lo hacemos bien y de una forma tranquila y relajada. Podemos hablar también de crab apple, que es un floral que regularmente se utiliza y está muy asociado para las personas que conocen con el tema del perfeccionismo, pero físico. Cuando somos muy críticos de nosotros a nivel estético. Y no solamente de nosotros, sino también puede ser de las cosas que están a nuestro alrededor. Ese cuadro no está bien, deberíamos de arreglarlo, aunque eso pues entra un poquito en el tema rockwater. Pero específicamente si lo vemos de la parte física, podemos verlo cuando nos miramos al espejo y decimos,
estoy demasiado gorda o estoy demasiado flaca o esta arruguita no me gusta y esto debería cambiar. Y entonces hace que vuelva otra vez la exigencia, la crítica, el sentir que somos menos que alguna persona. Entonces, si estamos constantemente con ese diálogo, es importante que podamos utilizar este floral, porque nos va a ayudar a ver la realidad con una nueva perspectiva. Es decir, hay muchas personas y conozco a alguien que regularmente era una persona con un cuerpo bastante proporcionado, pero se miraba al espejo y se miraba literalmente que tenía 500 libras de más. Y yo le decía, no, tú estás bien, pero la persona de alguna manera distorsionaba la realidad. Entonces lo que nos va a ayudar de alguna manera Crab Apple es para que esta parte estética la podamos ver con esos lentes limpios y no con realidad aumentada, sino que podamos sentirnos bien. Otros florales que nos pueden ayudar son, por ejemplo, Larch, que Larch son específicamente para las personas que de alguna manera esa confianza no está en sí mismas, que puede ser un poquito que venga de programaciones desde la niñez, donde nos sintamos que no somos capaces y que a la hora de querer enfrentarme a algo, no lo voy a lograr. Ya definitivamente esa es como la consigna, no lo logro, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para... Entonces, si nos sentimos de esta manera y que, como lo decía al inicio, muchas veces el exigir nos viene porque atrás puede estar una falta de confianza, Larch es uno de los florales que nos ayudan a mejorar toda esta parte de la confianza en sí mismo, que me empieza a dar esa verdad de que sí lo puedo hacer, quizás dando pequeños pasos, pero que sí lo puedo alcanzar. Por último, el floral número 5 del cual les voy a hablar hoy es Elm, que es para personas que en algún momento de su vida dijeron sí a todo. Son aquellas personas que tal vez no lograron decir esto definitivamente ya no me cabe en agenda y entonces se cargaron de muchas cosas y entonces se abruman de por sí por no saber decir no, que es una de las causas. Como decía también al inicio, nos puede pasar eventualmente porque me cargué, porque hay muchas actividades en mi trabajo en este mes y entonces me siento abrumado muy puntualmente por esa situación, pero cuando nos pasa regularmente una vez al mes, 2 veces al mes, donde nos sentimos abrumados, es de ponerle ojo de dónde viene esa abrumación. Una es el no saber decir no, el cargarnos demasiado, el pensar que podemos hacerlo todo. Entonces, cuando estamos en esa situación, es importante que uno de los florales, que es Elm, nos va a ayudar a tener más claridad mental, a tener como una reorganización en nuestra mente, donde podemos decir esto sí es prioridad, esto lo podemos dejar para un poquito después, esto lo puedo mezclar con esto, necesito ayuda. También el hecho de nosotros venir y aceptar que en muchas ocasiones necesitamos ayuda. No solamente hablo de la terapia, sino una ayuda de alguien que trabaja conmigo en casa o de mi propia familia, donde también necesito delegar. Entonces me da esa oportunidad de tener esa claridad para decir hasta aquí. Lo más importante de todo de estos florales, porque pues yo puedo escuchar, si me identifico con que soy impaciente o me identifico con que me hace falta la confianza y puedo tomar el floral, es que lo ideal es que en una consulta nosotros podemos tomar conciencia primero de estas cosas que a veces no lo hablamos, que no sabemos cómo mejorarlo. Y entonces nos va dando esa conciencia y nos va dando esa oportunidad de no solamente trabajar esa situación, sino que quizás podamos tener otras 3 cosas más que necesitemos equilibrar y entonces en un solo floral podamos tenerlo.
Para ir ya concluyendo un poquito con el tema del día y no hacerlo demasiado largo, pues lo importante de este tema es que seamos conscientes de que tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos, que tenemos que empezarnos a hablar bonito, que tenemos que vernos al espejo y no la típica frase de decirnos te amo, eres lo más lindo, sino de verdad de transformar esa visión. No necesitamos quizás decirnos muchas cosas lindas y hermosas y más si no somos de las personas que tendemos a ser como muy expresivas o afectivas con otras personas, menos lo vamos a hacer con nosotros. Entonces, empezar desde ahí, empezar a transformar nuestra visión, el bajarle un poquito, el saber que si yo me estoy abrumando puede ser por exigencia y si hay exigencia, hay miedo, hay inseguridad y saber que lo puedo trabajar y hay muchas formas de poderlas trabajar. Hablar con nosotros mismos, no necesariamente hacerlo frente a un espejo, pero sí decirnos eventualmente cuando logramos algo, por pequeño que sea lo que hayamos logrado, decirnos lo hiciste muy bien, hoy lograste tal cosa, felicitarnos a nosotros mismos, darnos esa pequeña palmadita en la espalda que a veces buscamos que alguien nos dé, que a veces nos dé el jefe, pero nosotros nos podemos hacer responsables. Y me encantó, hace poco escuché a alguien decir sobre si nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha faltado todo ese tipo de afecto, de amor, porque quizás nosotros culpamos a la vida, a la sociedad, culpamos a nuestros padres de que no nos dieron ciertas cosas, no nos dijeron, no nos abrazaron, no nos dijeron cositas bonitas. Nosotros nos podemos autoadoptar y ser nosotros nuestros propios padres, o el término repaternar, rematernar, que también es que nosotros nos podamos dar todo eso que quizás sentimos que nos hizo falta en nuestra vida. Para recapitular un poquito el tema de hoy, el tema del perfeccionismo, el agotamiento, la culpa, el tema de cómo nosotros podemos mejorar esto por medio de los florales y ser sobre todo autocompasivos con nosotros, es algo que nos va a transformar la vida. Antes de terminar el episodio, nada más igual quiero compartirles que próximamente, ya en un par de meses, estaremos teniendo nuestro festival, nuestro tercer festival Total Health, que es una bonita oportunidad para que nosotros nos podamos acercar a nosotros mismos, que podamos reconectar con nosotros y que podamos disfrutar de este año. No va a ser solo un día, sino van a ser 2 días de muchas experiencias que nos van a nutrir, no solamente a nivel físico, mental, emocional, donde vamos a tener la oportunidad de conocer a expertos que nos hablen sobre nutrición, sobre hábitos, que nos hablen sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida. Podemos experimentar también muchas disciplinas de ejercicios que quizás no nos hemos atrevido a hacer porque nos da penita, porque no hemos tenido el tiempo. Entonces podemos experimentar hacer diferentes clases físicas que nos van a despertar también esa alegría y nos van a mover la energía que a veces se queda estancada. Vamos a tener la oportunidad de conocer productos saludables y a mí me encanta porque la verdad es que, como lo digo, muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer, de degustar, de probar un nuevo producto y en este momento es donde pueden hacer esa conexión con nuevas herramientas, nuevos servicios, nuevos productos que nos pueden mejorar y tener talleres que les ayuden a tener también cómo utilizar estos productos y sentirse bien. Entonces, el tercer festival Total Health ya se viene, es en octubre, 25 y 26 de octubre, así es de que reserven por ahí ya en su agenda para que puedan acompañarnos. Va a ser en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora. Vamos a tener a 2 invitados internacionales. Uno de ellos es el doctor Patricio Ochoa, que
seguramente por ahí les han aparecido muchos reels en Instagram, en TikTok, de sus tips y de sus consejos a nivel desde la medicina funcional. Él habla mucho sobre el tema de la longevidad y cómo también hacer esa combinación entre ciencia, intuición o el sentido común, como él les llama, para poder no solamente dejarnos guiar por todo ese montón de información que hay, de tips de que no hagas esto, no comas esto, sino que también puedas integrar el sentido común hacia qué es lo bueno para mí. Y tenemos también a Güera de la Garza, que es una fitness coach que nos va a venir a dar una clase súper enérgica de full body para que podamos gozárnosla. Y además pues también tenemos a muchos expertos de acá locales que son buenísimos. Y va a ser, la verdad, un festival, una fiesta. Además ese día, uno de esos días va a ser los awards, donde vamos a entregar los galardones a todos esos especialistas que ya han estado nominando. Así es de que tienen que apartar la fecha desde ya próximamente por ahí están el tema de cómo poder hacer nuestra compra con descuento en el Early Bird y también poder ser parte de la comunidad, que también si eres parte de la comunidad Total Health también vas a tener descuentos y muchos beneficios para poder asistir a nuestro evento. Les agradezco mucho por estar acá en este podcast. Nada más igual dejarles la invitación a que nos compartan, a que puedan suscribirse para no perderse ninguno de estos temas que siempre son como bastante variados para nutrirnos y siempre estar con el objetivo de estar bien, de ser feliz, de disfrutar. Nos vemos en una próxima.